Bienvenidos a Click. El día de hoy vamos a desarrollar etiquetas personalizadas con el programa PowerPoint. Para ello habilitamos el programa, abrimos el programa y deshabilitamos el modelo predeterminado y lo dejamos en un lienzo blanco. Vamos a habilitar lo que son las vistas, lo que es la regla, las líneas de cuadro, las guías, que son los tres elementos. Una vez habilitado, insertamos una circunferencia en el medio de la cuadrícula, 10 por 10 centímetros en este caso. Vamos a trabajar. Insertamos la circunferencia. Luego de ello nos vamos a formato, en la herramienta formato en la parte superior, relleno, elegimos imagen, seleccionamos una imagen que previamente yo ya he seleccionado. En este caso voy a trabajar con 3 imágenes, 2 imágenes y 2 de fondo. Elegimos una de ellas, insertamos, quitamos lo que es el contorno, sin color en este caso, o en este caso también lo podemos poner un contorno blanco. Seguimos insertando otra circunferencia en formas. Insertamos la siguiente circunferencia. Centramos la circunferencia. Ambas circunferencias en este caso para continuar trabajando. Ya terminamos de insertar esa circunferencia, que le vamos a dar nosotros un color de contorno. En este caso nosotros vamos a elegir con la herramienta de colores. Como podemos ver, podemos tomar uno de estos colores. En este caso de preferencia tomamos un color que es el tema que el día de hoy vamos a trabajar, que es Hello Kitty, una tonalidad rosada. Con rosado, fucsia, puedes trabajar con esos colores. Aceptamos y quitamos acá el fondo. Forma de relleno, ponemos el color blanco. Ahora vamos a darle un efecto al contorno. Con grosor y guiones podemos darle el contorno. Una vez seleccionado el contorno, vamos a insertar en este caso otra circunferencia para agregar un color de relleno. Centramos la circunferencia y vamos a agregar lo que es el color sólido, un color sólido, ¿no? Un color de relleno. Con el cuentagotas tomamos el color que previamente hemos estado trabajando y seleccionamos. El contorno sin contorno en este caso vamos a trabajar. Ahora centramos bien. Ustedes pueden jugar con el tamaño. En este caso yo estoy trabajando en lo que es la proporción de las circunferencias. Insertamos ahora la imagen. Insertamos un círculo, en este caso una circunferencia. Nos vamos a relleno de forma, imagen, seleccionamos la imagen, en este caso de Hello Kitty, insertamos y deshabilitamos lo que es el contorno, sin contorno. Ya tenemos la imagen propuesta. Ahora agregamos lo que es un texto. En este caso vamos a hacer un texto personalizado. Seleccionamos la imagen y nos vamos a efectos de texto, transformar, seguir ruta de acceso. En este caso elegimos la primera opción. Seleccionamos, la rellenamos con un color blanco y vamos a minimizar el tamaño de lo que es el texto. Ustedes pueden jugar con el tamaño y acá, si ustedes ven, se ha habilitado un cuadradito rosadito. Hacemos clic ahí
En cuanto al tamaño, vamos a expandir este cuadrado que tenemos acá para que se expanda también la forma de circunferencia que le hemos dado a lo que es el texto. Centramos. Voy a disminuir un poco el tamaño, o en caso subir, de acuerdo a perceptualmente cómo lo están viendo ustedes. Control C, Control V. Creo otro texto en la parte inferior. Y en formato, efectos de texto, transformar, me voy a la segunda opción. En este caso escribo ya el nombre de la niña. Valentina en este caso. En este caso también voy jugando con el tamaño de imagen. Voy moviendo cada una de las piezas para que se vea de una manera correcta. Que tenga un equilibrio entre lo que es la imagen, lo que es el texto y también lo que es un poco el fondo. Una vez ya finalizado, voy a seleccionar todos los elementos. Voy a crear una copia de este elemento para crear otro topper de otro modelito que no incluya texto. Centro lo que es este nuevo topper que he copiado, pegado. Control C, Control V. Una vez centrado el texto, voy a eliminar lo que es la imagen, lo que es el texto. Simplemente hago clic y suprimo. En este caso voy a tomar la siguiente circunferencia y me voy a formato, forma de relleno, imagen. Voy a agregar una imagen, en este caso la otra imagen que tengo que son de puntos. Insertamos. El fondo, el color de fondo lo dejo tal cual. Ahora voy a insertar un cuadrado en formas. En este caso voy a agregar la imagen. Me voy a lo que es formato, relleno de forma. Insertamos. Elijo la siguiente imagen. Sin contorno. Y voy a seleccionar para reducir el tamaño. En este caso voy a modificar el tamaño para que se vea un poco el fondo de puntos de colores. Reduzco el tamaño sólido, la circunferencia sólida y también por ende la imagen, ¿no? Una vez que ya he obtenido lo que son los diseños y así me van a quedar, yo voy a deshabilitar la vista para ver finalmente cómo me está quedando y finalmente obtengo estos dos resultados, ¿no? Espero que el día de hoy les haya gustado este tutorial y bueno, los esperamos en los próximos videos.